Este es un video que me gustaría no tener que estar haciendo, porque básicamente, como ves en el título, se trata de cómo corregir un error en aerografía. Eso quiere decir que cometí un error. Sí, todos cometemos errores, yo vivo cometiendo errores, entonces eso hace que sepa más o menos cómo corregir un error, ¿sí? Me gustaría que en esta ocasión hubiera cometido un error a propósito para tener que corregirlo, pero no es un error a propósito, es un encargo, esto es un encargo. Entonces lo tengo que entregar y tiene un error, entonces tengo que corregir el error, ¿sí? Lamentablemente cometí un error, soy humana, todos somos humanos, nos equivocamos y bueno, quiero compartirte esto para ayudarte si vos estás haciendo aerografía y tal vez te equivocás y te agarra la locura de no, ¿qué ahora? Bueno, yo te voy a ayudar, en eso te ayudo y te muestro cómo yo arreglo los errores, ¿sí? Ten en cuenta que cada capa de pintura que das tenés que esperar que seque, ¿sí? O secarlo con un secador de pelo, ¿sí? Es muy importante que entre capa y capa esté seca la pintura, ¿sí? Para que no se te chorree y funcione lo que yo te voy a mostrar ahora. Bueno, veamos cuál es el error y cómo hay que corregirlo. Bueno, el error es básicamente esta R. Esta R no va, ¿sí? Esto no va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo vamos a hacer para corregir este pequeño gran error, ¿no? Porque tenemos un error en el medio, casi en el medio de la palabra. Tenemos que ver cómo hacemos para que no se note y para que se pierda el error corriendo todo, ¿sí? Tenemos que correr todo, tenemos que correr la E para este lado, ¿sí? La H para este lado, la C para este lado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Además de rezar y suplicarle al universo, ¿cómo la vamos a hacer? Ahora vamos a ver. Lo primero que yo hago en estas ocasiones es, primero, calmarnos, ¿sí? Primero nos calmamos. Muy importante, no volvernos locos. Segundo, con un lápiz vamos a dibujar las letras como deberían ir, ¿sí? Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a remarcar las letras. Ya sé que tal vez no se vea bien lo que las letras están dibujadas, ¿sí? Están dibujadas, ya están dibujadas las nuevas letras, ¿sí? Eso es lo importante, que ya están dibujadas las nuevas letras, ¿sí? Ahora con el color oscuro voy a remarcar los laterales de cada letra, ¿sí? Una vez que tenemos más o menos ya remarcado las nuevas letras, las que van nuevas, digamos, ahora sí podemos proceder a empezar a cubrir lo que no corresponde, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? O sea, no es una sola forma, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es que el fondo se mimetice con el color y que se pierda, ¿sí? Pero acá tenemos un problema, tenemos un delineado en negro que si no hubieran estado delineadas las letras, directamente pintábamos en rojo y ya está. Pero ¿qué pasa? Tenemos las letras delineadas en negro, entonces si nosotros pintamos en rojo nos van a quedar unas rayitas ahí negras, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer para tapar las líneas negras y que no se quede como blanco. Vieron que siempre que usamos blanco los colores quedan más tenues, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacer para que la delineada desaparezca y se mimetice con el fondo, ¿sí? Vamos a empezar con el color blanco. Bueno, como te dije, con el blanco vamos a empezar a pintar la letra de blanco, las nuevas letras de blanco, y empezar a cubrir lo que es las líneas que no corresponden, ¿sí? ¿Ves cómo va cambiando? Ya se va perdiendo un poco la parte de atrás. Lo que sí, después de esto vamos a tener que remarcar todas las letras para que queden uniformes, ¿sí? Para que el remarcado quede uniforme en todas las letras vamos a tener que remarcarlas nuevamente todas para que se pierda por completo el error, ¿sí? Ahora vamos a esperar a que seque y una vez que seca le vamos a dar otra mano.
Bueno, ahora podemos ver que prácticamente las letras de atrás ya no se ve casi lo negro. Digo casi porque casi no se ve lo negro, ¿sí? Ahora lo que haríamos normalmente nosotros en esta ocasión sería directamente agarrar el rojo y pintar, ¿no? Eso es lo que una persona pensaría, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo agarro el rojo y directamente pinto? ¿Qué pasa? El blanco está un poco más intenso que el color de la tela. Recordemos que esta tela es color hueso, ¿sí? La tela es color hueso. Todos los colores que pintemos sobre color hueso no van a quedar igual que si estuviesen pintados sobre blanco. Y si vos trabajas con aerografía, sabes que todos los colores que pintes sobre blanco no van a quedar igual de intensos. Entonces, si yo pinto ahora con rojo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese rojo va a quedar más claro y no va a haber manera de que yo llegue al color que necesito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un negro, ¿sí? En realidad vamos a usar el violeta que yo uso como negro, ¿sí? Es un violeta, es azul con fucsia y un poquito de negro, ¿sí? Ese es el que yo uso como negro, ¿sí? Es un violeta muy oscuro. Vamos a agarrar ese color y vamos a aplacar un poco el blanco, ¿sí? Vamos a aplacar un poco el blanco, ¿sí? No es que parece negro, pero es un violeta muy oscuro. No te asustes por lo que va a pasar ahora. Si ya no te asustaste cuando te cometiste el error, no te vas a asustar ahora. Vamos a empezar a aplacar un poco el blanco. Con mucho cuidado, poner muy poco, ¿sí? Vamos a poner muy poca pintura, apenas perceptible, ¿sí? Es casi nulo lo que estamos haciendo, pero va aplacando un poco el blanco, ¿sí? Esto hace que la tela tenga una base de un color que no sea blanco totalmente antes de aplicar el rojo, ¿sí? Esto lo aprendí equivocándome mucho. mucho. Recordemos que acá la tela está muy saturada ya. Entonces si vos pones un poquito más de pintura de lo que debes, te va a empezar a chorrear, ¿sí? Porque ya no está como cuando era virgen la tela, ¿sí? Ahora está más saturada de pintura. Igual que con los lápices de colores, cuando pintamos en el papel, si nos pasamos de cantidad de pintura, de cantidad de lápices que ponemos, ya en un papel en un momento no quiere absorber más. Acá pasa lo mismo con la tela, ¿sí? Lo único que la tela tenés que empezar a poner menos cantidad de pintura para que no chorree, ¿sí? Ahora ya el blanco intenso no está, ¿no? Ahora vamos a probar qué pasa si pongo el rojo ahora. Es importante que tengamos alguna cierta noción acerca de cómo funcionan los colores, ¿sí? Vamos a pensar esto. También vamos a ir viendo lo que nos pide la tela, ¿sí? Ahora voy a agregarle el rojo a ver si cómo queda. Igual recordemos que con una sola capa no lo vamos a solucionar, ¿eh? Tenemos que esperar que seque cada capa. Ahora voy a esperar a que seque y en base a lo que estoy viendo ahora puedo evaluar cuál es el siguiente paso, ¿sí? Podemos pensar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agregarle un poquito más de blanco? ¿Se ve lo negro? ¿Sí? ¿Se ve muy oscuro? ¿Cómo podemos seguir corrigiéndolo, no? Primero esperamos que seque. Bueno, ya está seco. Entonces, ahora yo voy a mirar y voy a decir ¿qué es lo que resalta más, sí? Yo siento como que todavía se ve la C anterior se ve, y hay como algunas partes en donde está bastante oscuro, ¿sí? Vamos a ir con el blanco nuevamente y vamos a perder la C. Ahora dejamos secar nuevamente, hay que tener mucha paciencia con esto, es así, pero se va a corregir, es lo importante. Ahora vamos con rojo nuevamente, ¿sí?
esperar que seque. De vuelta con el rojo. Otra vez a esperar que seque. Ahora, yo sigo viendo una leve aureola de la C anterior, así que voy a volver con el blanco a intentar perderla un poco más. Para de vuelta, esperar que seque. Volvemos al rojo. Ahora vamos a esperar que seque y vamos a hacer varias capas de rojo en cámara rápida. Así yo te voy a dejar todas las capas que estoy haciendo, pero te los paso en cámara rápida así no se hace tan tedioso, ¿sí? Porque tenemos que ir haciendo varias capas de rojo y esperar que seque, capa de rojo, esperar que seque, capa de rojo, esperar que seque. Así que bueno, ahora vamos a cámara rápida. Bueno, podríamos decir que básicamente no se ve ya lo que es las letras anteriores, no las vemos, ya lo perdimos. Casi por completo. Pero bueno, como yo soy perfeccionista y me gusta que se pierda al 100%, vamos a darle una capa más de blanco y luego vamos a seguir con el rojo. Pero esta capa va a ser diferente, ¿eh? Presten atención cómo vamos a hacer. Ahora esperamos unos segunditos que se seque y volvemos con el rojo. Vamos a la cámara rápida. Bueno, básicamente ya perdimos totalmente las letras de atrás. Y si mi estupidez te está salvando las papas, suscríbete y regalame un like. Ahora lo que falta es remarcar nuevamente lo blanco y remarcar nuevamente los laterales de las letras, ¿sí? El bordecito. Vamos a hacer eso. Bueno, y así quedó. Así que espero que te haya servido este video. Y bueno, nada, quería compartirte esto porque sé que a veces es muy desesperante cuando uno comete un error. Te aconsejo que te tomes con calma las cosas y que intentes seguir lo que te mostré de la manera que lo mostré. Ves que son muchas capas, hay que tener mucha paciencia, que se seque bien entre medio, no te desesperes y, o sea, reemplazar los colores por los cuales estás usando vos, ¿sí? El blanco y ese blanco sí queda. Y después el rojo reemplazarlo por el color en donde estás trabajando. Y recordá que si la superficie en la que vos pintaste no era blanca de por sí, si era color hueso, recordá que no pintes con el color sobre el blanco, ¿sí? Dale una capita de muy fina de violeta, puede ser marrón también, que de marrón queda bien en este caso, ¿no? Un color tiene que ser un color más o menos que se mimetice con el color que estás ocupando. En definitiva, lo importante no es no equivocarse, sino la actitud que tenemos frente al error, ¿sí? Así que muchísimas gracias y espero que te haya servido. Te dejo acá los dos canales para suscribirte y un video extra. Nos vemos pronto.